En este video tutorial se le enseñará el procedimiento para calcular ANOVA de una vía o un factor y la interpretación de los resultados, así que iniciemos. El análisis de la varianza o ANOVA de una vía es una prueba paramétrica, siendo una extensión de la prueba T de Student para dos muestras independientes, pero con la diferencia de que tiene por objeto contrastar las medias de más de dos grupos independientes, la cual parte de la hipótesis nula de que los grupos no difieren en cuanto a sus medias. Para utilizar esta prueba deben cumplirse unos supuestos. Los mismos son: homocedasticidad, es decir, debe haber igualdad de varianza a lo largo de la distribución de los valores. Normalidad, o sea, las distribuciones de datos deben comportarse de manera normal. La variable dependiente debe estar en un nivel de medida de intervalo o superior. Y los grupos a contrastar deben ser independientes. Dicho esto, resolveremos el siguiente problema. Un psicólogo afirma que los adolescentes, los adultos jóvenes y los adultos mayores se diferencian en la capacidad de retener información a corto plazo. Para confirmar su hipótesis, decidió conformar tres grupos. El primero estuvo constituido por 20 adolescentes, el segundo por 20 adultos jóvenes y el tercero por adultos mayores, el cual estuvo constituido también por 20 personas, a los cuales se les administró una prueba de memoria de 20 reactivos de manera individual, obteniendo los siguientes resultados. Del problema planteado se establecen las siguientes hipótesis estadísticas. La hipótesis nula o H0 afirma que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los tres grupos. Por lo tanto, los adolescentes, los adultos jóvenes y los adultos mayores tienen la misma capacidad para retener información a corto plazo. Mientras que la hipótesis alterna o H1 afirma que existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los grupos. Por lo tanto, los adolescentes, los adultos jóvenes y los adultos mayores no tienen la misma capacidad para retener información a corto plazo. El contraste de hipótesis se va a realizar empleando un nivel de confianza de 95% y un nivel de significancia obviamente de 0,05. Aplicaremos las siguientes fórmulas a los datos obtenidos. Los datos los tenemos en esta base de datos en Excel. Lo primero que vamos a hacer es sumar todos los valores por columna. Luego elevamos al cuadrado las puntuaciones de cada uno de los individuos. Posteriormente, sumamos por columna esos valores elevados al cuadrado. Los vamos a colocar aquí abajo. Y de esta manera tenemos los datos necesarios para sustituir valores en las fórmulas. Ese C total alude al total de sumas de cuadrados. Colocamos las sumatorias
de las puntuaciones que fueron elevadas al cuadrado. Aquí sería 6.981. Aquí sería 4.708. Y por último, $1.761. En la fracción vamos a colocar solo las sumatorias, las que no fueron elevadas al cuadrado. 373 más 304 y 123. Y n sería el número total de casos. En nuestro ejemplo tenemos 60. 20 aquí, 20 aquí, 20 aquí, serían 60. Sumamos todos los valores elevados al cuadrado. 6.981 más 4.708 más 1.761 y obtenemos 13.450. Lo mismo hacemos con la fracción. Sumamos 373 más 304 más 183 y el resultado lo elevamos al cuadrado y el resultado lo dividimos entre 60 y obtenemos 12.326,67 si redondeamos. Restamos 13.450 con 12.326,67. Obteniendo 1.123,33. Ya tenemos el total de sumas al cuadrado. Procedemos a crear una tabla como la que se muestra a continuación. Allí colocaremos los resultados que vayamos obteniendo. Colocamos el total de suma de cuadrados porque ya lo tenemos, que va en esta celda. 1123,33. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados entre grupos. Colocamos la sumatoria de los puntajes de cada grupo, los que no se elevaron al cuadrado. 373
304 y 183. N es la cantidad de elementos que posee cada grupo. Cada grupo tiene 20 personas. Aquí colocamos 20. Y esta fracción es la misma que usamos en la fórmula anterior. Escribimos los valores que corresponden . Hecho esto, elevamos al cuadrado cada sumatoria y el resultado lo dividimos entre 20. 373 elevado al cuadrado entre 20, 6.956,45. Luego sumamos y obtenemos 13.251,7. Vamos con la siguiente fracción. Sumamos todos los valores primero . Elevamos al cuadrado del resultado y lo dividimos entre 60, arrojando 12.326,67. Finalmente, restamos 13.251,7 con 12.326,67, obteniendo 925,03. Colocamos este valor en la celdilla correspondiente. Como es la suma de cuadrados entre grupos, lo colocamos en la fila entre grupos. Lo que sigue es calcular la suma de cuadrados intragrupos. Así que restamos el total de la suma de cuadrados con la suma de cuadrados entre grupos. Y obtenemos 198,3. Lo colocamos en la celdilla que corresponde, que es la de intergrupos. Ahora vamos a calcular el total de grados de libertad. Restamos n, que como recordarán equivale a 60,
que es el número total de casos, con 1, y eso nos da 59. Luego calculamos los grados de libertad correspondientes a los diferentes grupos o entre grupos. R equivale al número de grupos. En nuestro ejemplo tenemos 3. Así que restamos 3 menos 1 y eso nos da 2 grados de libertad. Finalmente calculamos los grados de libertad intragrupales. N equivale a 60 y R 3. Y eso nos arroja 57 grados de libertad. ¿Qué quiere decir este 57? Pues que tenemos la libertad de modificar de manera arbitraria 57 datos de los 60, sin alterar los resultados obtenidos. Colocamos los grados de libertad en las casillas que corresponden. El total equivale a 59, intragrupos 57 y entre grupos 2. No hemos culminado. Procedemos ahora a calcular la media de los cuadrados para la fuente de variación entre grupos y para la fuente de variación intragrupos. Nos situamos en nuestra tabla. Para ambas fuentes de variación lo que hacemos es dividir su suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Entonces dividimos 925,03 entre 2. Y obtenemos 462,52. Y dividimos ahora 198,3 entre 57. Y obtenemos 3,48. Diversos autores sostienen que cuando la media de los cuadrados entre grupos es lo suficientemente grande en comparación con la media de los cuadrados intragrupos, las medias de los grupos diferirán de manera confiable. Dicho esto, calcularemos el valor de f. El mismo se calcula al dividir la media de los cuadrados entre grupos entre la media de los cuadrados intragrupos, y así obtendremos una f, que va a ser igual si dividimos 462,52 entre 3,48 y obtenemos una f igual a 132,91. Ahora contrastamos el valor de f obtenido con el valor crítico, el cual hallaremos en la tabla de distribución f, que es la que se muestra a continuación. Usaremos la tabla que tenga un alfa o nivel de significancia igual a 0,05. Aquí está. Bien, tenemos unas filas que tienen los grados de libertad del denominador y unas columnas con grados de libertad asociados con el numerador. Al ubicarnos en nuestra tabla sinóptica, el numerador serían los grados de libertad entre grupos y el denominador los grados de libertad intragrupos. Entonces buscamos en la tabla de valores críticos específicamente en el numerador 2 y en el denominador 57. Como no hay un valor igual a 57 en la tabla, hacemos una interpolación, la cual nos arroja un valor crítico de 3,16, estando entre estos dos valores críticos. Si quieres saber cómo se hace la interpolación, veas el video tutorial sobre cómo interpolar, el cual se muestra a continuación. Recapitulando, entonces, al tener un valor crítico igual a 3,16,
rechazamos la hipótesis nula cuando f es mayor que el valor crítico. No rechazamos la hipótesis nula cuando f es menor que el valor crítico. Para ser más ilustrativo, se dibujó esta curva. Aquí colocamos el valor crítico hallado en la tabla. Y ubicamos en algún lugar de la curva el valor de f calculado. Como es 132,91, el mismo está por aquí arriba. Por ende, cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Si usted ha visto videotutoriales anteriores, recordará que en algunos casos se dividía el nivel de significancia en dos cuando se trataba de un contraste bilateral o de dos colas. Retomando de vídeos anteriores, una hipótesis bilateral o de dos colas se basa en la desigualdad, o sea, establece que hay diferencias entre las medias o entre algún otro estadístico de diversas muestras, mientras que la hipótesis unilateral o de una cola se basa en la direccionalidad de la diferencia, es decir, establece que la media o algún otro estadístico de una muestra es mayor o menor que la media de otra muestra. Como recordarán, las hipótesis de este ejemplo son bilaterales, ya que están basadas en la desigualdad. Pero es relevante aclararles que en la prueba ANOVA los contrastes siempre son bilaterales o de dos colas, ya que siempre vamos a determinar si las muestras difieren en cuanto a sus medias, y no si una muestra posee una media mayor o menor que otra por separado. En consecuencia, si rechazamos la hipótesis nula, no sabremos entre qué muestras están las diferencias entre las medias. De lo dicho, lo que estamos haciendo aquí es un contraste de hipótesis globales, llamadas también hipótesis ómnibus, completas o totales, ya que compara todas las medias de los grupos, por lo que la hipótesis nula total aseveraría que no existen diferencias entre las medias de los grupos. Una limitación que tiene este tipo de hipótesis es que si bien podremos saber si hay o no diferencias entre las medias de n grupos, no conoceremos cuál es la media del grupo que difiere de la media del otro. Si queremos saber cuál es la media del grupo que difiere de la media del otro, podríamos recurrir a la prueba TD-Student para muestras independientes, administrándolas por pares de grupos, o a las pruebas posteriores como Bonferroni, la cual se basa en la distribución TD-Student, Tukey, Sheffer, Duncan, etc. Ya aquí estaríamos haciendo comparaciones por pares. Sería entonces un contraste de hipótesis parcial. Volviendo a nuestro ejemplo, se rechazó la hipótesis nula, por lo que podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% que existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los tres grupos, más específicamente los adolescentes, los adultos jóvenes y los adultos mayores no tienen la misma capacidad para retener información a corto plazo. Y de esta manera culmina este video tutorial. Cualquier duda u observación puede dejar un comentario en la parte inferior de este video.